que hacer todo un repaso, ¿cierto? ¿Dónde estamos? Romanos 3. Vamos a hacer un repaso rapidísimo. Capítulo 1, empezamos con las salutaciones, el deseo de Pablo de ir a Roma. Vamos a ir así rápido como para ubicarnos otra vez, nada más. El poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y por todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dijimos que ese era el resumen, y ahora, en la medida en que vayamos desarrollando la carta, nos vamos a dar cuenta que sí, era el resumen de toda la carta. Esta carta se suele hacer compleja porque es el pensamiento doctrinal de Pablo. Es la carta principal respecto de la doctrina básica y de la doctrina general de lo que es el Evangelio. En las otras cartas encontramos reafirmadas estas verdades, ampliadas estas verdades, pero acá están bien explicitadas y va en proceso. Por eso no tenemos que apurarnos a veces a hacer definiciones o a tratar de agotar el tema, porque en el siguiente capítulo hace referencia y lo explica y lo extiende más. Entonces hay que tener paciencia. Entonces, Pablo empieza a desarrollar este concepto que acá lo pone así resumido. Y empieza hablando de la culpabilidad del hombre. Decíamos, en esa iglesia de Roma teníamos dos grupos grandes. Los provenientes del paganismo, que ni siquiera cumplían la ley en ese momento y tampoco la habían cumplido jamás en su vida. Y sin embargo, eran tan cristianos y tan hijos de Dios como los que venían provenientes del judaísmo, que incluso muchos, la mayoría de ellos, seguía cumpliendo la ley de Moisés, porque, como lo habíamos dicho, también era parte de su cultura, de su esencia. Para un judío, esa era parte de su cultura, de su esencia. Entonces, la seguían cumpliendo. Pero ahí es donde habría en la práctica problemas, porque unos consideraban un día, el otro consideraba el otro día. Uno consideraba tal comida, el otro no la consideraba esa comida. Y así un montón de costumbres. Entonces, también había esto de que los judíos miraban desde arriba al resto, como que ellos eran más santos porque cumplían la ley de Dios. ¿Me explico? Entonces Pablo empieza a tratar el tema de la salvación y la idea general del Evangelio, esto que propone en estos versículos del capítulo 1, 16 y 17, hablando de la culpabilidad del hombre. Se refiere primeramente a los paganos. ¿Y por qué hace eso? Porque los paganos, en general, no los cristianos paganos de esa iglesia, sino en general los paganos, los gentiles, cometían a los ojos de los conocedores de la ley pecadotes, ¿me explico? Pecados demasiado gruesos. Eran cosas directamente abominables y horribles, ¿cierto? Y acá nos habla de la homosexualidad, nos habla de la idolatría, nos habla de un montón de pecados que eran muy notables, que eran comunes y normales en la cultura greco-romana de esa época, y lo venía haciendo así, y fíjense que hoy también es muy común y muy normal. Bien, entonces los acusa y dice que ellos están bajo la ira de Dios y Dios los entregó a su propio destino, porque ellos rechazaron el tener en cuenta a Dios, ¿cierto? Bien, capítulo 2. Nos empieza, ahora Pablo dirige sus cañones porque ya acusó a todos los paganos no cristianos, ya los acusó. Ahora dirige todos sus cañones al otro sector y al otro grupo, que son los judíos, los provenientes del judaísmo, y les habla primero de la ley y del juicio justo de Dios. Que acá, fíjense, dice, ustedes que juzgan, fíjense que no estén cometiendo infracción de la ley. Ustedes que juzgan todos esos pecadotes grandes que se ven, vieron que los pecados que se ven para nosotros son más graves. Sin embargo, para Dios pecado es pecado, punto.
Entonces dice, ojo, ustedes que juzgan, porque tienen la luz de la palabra, de la ley, a estos pecadotes grandotes, no sea que ustedes sean hallados siendo infractores de la ley esa que conocen. Porque al final, ellos que no tienen ley, les dice Pablo en este capítulo, estoy memorizando así al voleo, no estoy leyendo, ellos que no conocen la ley, a veces cuando cumplen las cosas de la ley, agradan a Dios. Y a veces ustedes, conociendo la ley, la violentan o cometen infracción de esa ley. Entonces, al final, estamos en la misma. Ellos tienen una ley natural, les dice Pablo en el capítulo 2, una ley natural que tiene que ver con su conciencia, y ustedes tienen la ley escrita que es mucho más luz. Pero si ambos quebrantan esa ley, están en las mismas condiciones. Capítulo 2, 17 comienza ya directamente hablándole a ellos y los judíos y la ley. Entonces, ¿cuál es el papel de la ley, no? Y dice, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad porque tienes más luz, terminas cometiendo infracción de la ley, juzgando al otro. Bien, entonces Pablo los acusa también de pecadores a los judíos que tienen la luz. ¿Vieron? Por eso es complicado y Jesús lo advirtió y es algo que nos cuesta como seres humanos cristianos. Jesús lo advirtió. Ojo, no juzguéis. Si tienen más luz, que eso no les meta en problemas. Porque ustedes, si son hallados infractores, van a ser mayormente castigados o recibir peor retribución porque tienen luz. Porque dice, veo, vuestro pecado permanece, le dijo Jesús a los fariseos. ¿Qué? ¿Nosotros también somos ciegos? Dijeron ellos, si tenemos la luz de Dios. No, justamente porque ustedes dicen, que ven, entonces vuestro pecado permanece. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto. Hoy se ve mucho en las redes sociales el repartir, prender el ventilador con una pelela detrás y repartir cada uno porque tiene la revelación o la luz de Dios. Uno tiene que ser respetuoso y si está mal, que Dios lo juzgue. Me refiero, uno juzga siempre lo que está bien y lo que está mal porque tenemos la luz para hacerlo. ¿Me explico? Uno sabe que está bien y que está mal, que es pecado y que no es pecado. Uno tiene que saberlo. El Espíritu Santo nos enseña a discernir lo santo y lo profano. Ahora, cuando Jesús dice no juzguéis, es en ese de ponerse en el lugar de Dios. Por eso es complicado el pecado del juicio, porque uno se está poniendo en el lugar de Dios. Si uno ve a un hermano que está caído en pecado, uno puede ayudarlo, orar por él, tratar de, ¿no? Puede reprenderlo inclusive, puede decirle de alguna manera, convocar a otros, siempre en el amor de Dios, ¿no? Pero es Dios el que lo tiene que juzgar y no se va a arrepentir por mis palabras, ni la palabra del pastor, del profeta ni del querubín se va a arrepentir. ¿Cómo se va a arrepentir ese? ¿Por la obra de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Es el único que lo puede convencer. Y si yo lo juzgo, lo puedo enterrar más todavía en el pecado y voy a tener juicios, porque lo voy a enterrar más en el pecado. Entonces, entre nosotros, y Pablo lo dice bien acá, ustedes que tienen la luz, ¡ojo! Entonces Pablo les echa la culpa también a los judíos. Y se pregunta, ¿y entonces para qué sirve la ley? ¿De qué ventaja tiene ser judío? Habla de que la circuncisión es la que se hace en el corazón, ¿se acuerdan que lo vimos eso, no? Y él dice, mucho. En gran manera fue bueno, tienen ventaja los judíos. Primeramente, y después no nos dice la segunda ni la tercera, pero dice primeramente que les fue entregada, se les fue confiada la palabra, la ley. Y por medio del pueblo de Israel están las promesas y vino el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor. No era poca cosa, ¿cierto? Era un premio, pero eso no significa que ellos son santos y se justifican por la ley. Y dice, al final ya hemos acusado a judíos y no judíos, gentiles, ¿no? Porque como está escrito, no hay justo ni aun uno,
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y cita versículos del Antiguo, pasajes del Antiguo Testamento, acusando a todos. Y dice una cosa importante acá: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa que toda boca se cierre? Que todo juicio termine. Vos que estás juzgando, le dice Pablo, vos que tenés el sobrenombre de judío y juzgás a los demás, porque nosotros tenemos unos pecadotes que se le ven de 5 kilómetros, pero tus pecaditos son escondiditos. Ojo, todos estamos bajo el juicio de Dios, porque todos somos pecadores. Esa es nuestra condición. Y no porque seamos especialmente pecadores, porque somos seres humanos y estamos vendidos al pecado. No hay salida, no hay manera. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, fíjense que dice ser humano en general, no dice judío. Nadie, ni judío ni no judío, por cumplir las obras de la ley será justificado. Acá, entre los estudiosos e intérpretes, dicen y discuten si se trata de las obras de la ley de Moisés nada más, o vieron que en el capítulo anterior hablaba de la ley natural y la ley de Moisés, ¿no? Entonces, la mayoría de los intérpretes dicen, cuando dice las obras de la ley, es en general o la ley natural y la ley de Moisés, que de alguna manera expresa esa ley natural ya en un código, ¿no? Entonces, nadie porque se esfuerce a sí mismo puede ser justificado. ¿Qué significa justificado? Ser considerado justo, ¿no? Eso es declarado justo. Nadie por cumplir la ley es declarado justo delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es fundamental. ¿Cómo conocemos el pecado? Por el conocimiento de la ley, porque la ley lo dice. Si yo tuviera 3 mujeres a la vez, ¿estaría en pecado? Sí. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. No, la ley no lo dice. Lo dijo Jesús. Y pasó para adelante. Pero hasta Jesús, si una persona tenía 3 mujeres a la vez, ¿estaba en pecado? No, porque la ley lo permitía. Es más, David, que tenía el corazón semejante a Dios, ¿cuántas mujeres tenía? 700 el desgraciado. Y como no le faltaba poco todavía, miró la del vecino y mató a su marido y cometió uno de los pecados más aborrecibles que puede contar la historia de Israel. Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿En que yo tenga muchas mujeres o alguien tenga muchas mujeres? No. Está en lo que Dios dice que es pecado y Dios dice que no. ¿Me explico? A veces nosotros nos confundimos y por eso no tenemos que juzgar, porque juzgamos mal. El pecado no está en el hecho. El pecado está en la infracción de un mandamiento de Dios. Y se terminó. Si Dios dice que no, es no. Y entonces le dijeron, loco, pero si Dios nos permitió tener... Y por la dureza de vuestro corazón, Dios aflojó y se los dejó. Pero no era así al principio, dice Jesús, respecto al tema del matrimonio, ¿no? Sino que varón y hembra los creó para que sean una sola carne. Ese era el concepto original de Dios. Pero por el pecado, como para que no sea tan gravoso, les dejó a estos muchachos que vivieran lo que vivieran. Le puso igual, si estudian el Antiguo Testamento y la ley de Moisés, van a ver que no era tan fácil. Había que tener dinero para tener más mujeres, porque había que sostenerlas todas en igualdad. Y igual se armaban unos líos espantosos en la familia, lo pueden ver en varios relatos de la historia de los patriarcas. Yo no sé para qué querían estos muchachos. Qué sabiduría la de Dios, ¿no? Me explico. El pecado a veces no está en el hecho en sí. El pecado es infracción de la ley. Infracción del mandamiento de Dios. ¿Y cómo conocemos los mandamientos de Dios? A través de la ley. Para nosotros hoy lo que dijo Jesús es ley. No lo que dice la ley de Moisés, porque la ley de Moisés me permitiría tener muchas mujeres, muchas esposas.
Sin embargo, el mandamiento que entendemos por la palabra de Jesús y a través del Espíritu Santo y el contexto general del Evangelio, ahora el Evangelio corrige eso y nos vuelve a poner en la situación original y el diseño original del matrimonio. ¿Se entiende? Y así podemos ver en distintos aspectos donde nosotros nos asustamos de algo y decimos, eso es pecado porque hizo esto. No, es pecado porque Dios no lo quiere. Punto. ¿Está bien o está mal? La pregunta ¿es la voluntad de Dios o no? Porque ahí nos ponemos en problemas, ¿no? ¿Me explico? Y a veces no es tan clara la voluntad de Dios como cosas modernas que no están relatadas en el Antiguo Testamento, costumbres o situaciones que se presentan en la actualidad. Entonces, ¿cómo uno sabe si es la voluntad de Dios o no? Y en el contexto del sentido del Evangelio y de la Biblia, uno lo puede ver, ¿no? Haciendo analogías, uno puede ver si determinadas cosas marchan o no marchan. Bien. Hasta acá esto es fundamental. La ley entonces, ¿cuál es la función de la ley? La función de la ley. Vamos a poner acá. Función. Y vamos a volver a repetir esto de la ley. Vamos a repetir esto. Entendamos por ley no solo la ley de Moisés, sino la ley en general de Dios, ¿no? Jesús nos aclara, porque yo le puse este ejemplo para que lo veamos claro. La ley de Moisés me permitiría tener muchas esposas, ¿no? Pero sin embargo, si yo hiciera eso hoy, es pecado porque aunque la ley de Moisés, la ley del Señor, que tiene que ver a la restauración del matrimonio al modelo original, eso sería pecado. Entonces, la función de la ley es mostrarnos, darnos a conocer, ¿no? Mostrarnos, yo por vago, darnos a conocer, mostrarnos el pecado. Sería más preciso el otro, ¿no? Darnos a conocer el pecado. Nos dice, no, esto está, esto no, esto Dios quiere. Y a veces lo entendemos, porque es lógico, porque se asemeja a la ley natural. Si la ley te dice, no matarás, bueno, no hace falta la ley de Moisés para... Ya naturalmente el hombre sabe que matar está mal, algo hay que hacer al respecto. Robar está mal, cometer injusticia está mal, estafar está mal. No hace falta que la ley de Moisés lo diga, la ley natural lo dice, ¿no? Entonces, bueno, nos muestra el pecado y nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando más o menos pega con la ley natural, lo entendemos y lo aceptamos. El problema es cuando no pega mucho con la ley natural, o cuando el mundo nos dice, qué pavada, ¿por qué no? No les dejan, no les permiten. ¡Ah! ¡Qué bárbaro en esa religión que vos tenés! Entonces ahí es donde se complica. Fíjense que Pablo menciona más adelante en Corintios, en la otra carta, que dice, de todo lo que se come en la carnicería, de lo que vende en la carnicería, comen. ¿Por qué? Porque el animal, normalmente en esa época la costumbre era, se lo sacrificaba, no lo mataba el matarife o el matadero, se iba al sacerdote, se lo sacrificaba a un dios pagano y después la carne, ya de paso, después la carne lo vendían. Entonces, tenemos que comer o no comer, ¿vieron? ¿Está bien o está mal? Siempre estamos en eso. ¿Está bien o está mal comer esa carne? Yo como esa carne y cuando mastico la carne de esa vaca, ¿me estoy comiendo un demonio? Pablo dice, de todo, pero no pregunten, por razones de conciencia. Coman tranquilo y bendíganlo en el nombre del Señor, se santifica. Ah, sí, pero sí, el tipo te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no comas. ¿Dónde está el pecado entonces? ¿En comer la carne? Porque nosotros siempre estamos ahí con eso. ¿Se puede o no se puede? ¿Hacemos así, hacemos así? ¿Dónde está el pecado? Porque si no me dice nada, comer carne está bien, da gracias y cométela. No preguntes nada por motivo de conciencia, lo aclara Pablo. Ahora, si uno te dice, eso fue sacrificado a los ídolos, un hermano que está ahí, eso fue sacrificado a los ídolos, otro que estaba, ¿no? Más judaizante, supongamos. Viene un pagano a comer ahí, come tranquilo, pero justo se encuentra en la carnicería con un hermano de la misma iglesia. Hola, hermanito, pero viene del lado de los judíos.
¿Vos estás comprando eso? ¿Vos vas a comer eso? Mirá que eso fue sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿qué dice Pablo? No lo comas. Dejá el paquetito ahí, no lo comas. Por razones de conciencia. No por la tuya, sino por la de tu hermano. No sea que seas piedra de tropiezo para tu hermano comiendo carne. Porque si yo llego a ser piedra de tropiezo, no como carne nunca, dice Pablo. Espero que no haya ningún hermano así, pues yo a veces me hagan. Cuesta comprarla nomás, pero... ¿Me explico cómo es el tema de la ley? Entonces, no está en el hecho de comer la carne el pecado. ¿Cómo no como? Al final, decime, Pablo, ¿cómo no como? No preguntes nada. Si vos estás comprando, te vas. Pero si viene un hermano del otro lado y te dice eso, y podés ser tropiezo, no comas. Y ahora no podemos comer. Ahora no podemos comer. Ahora el consejo es, no coman pollo o coman verde, ni verduras. Pasen por una verdulería y van a ver que se van a querer ir a la carnicería. Y cuando van a la carnicería, no saben dónde ir. ¿Me explico o lo vuelvo a Porque siempre estamos, ¿se puede o no se puede? Esto se puede. ¿A lo que hizo? ¿Se puede o no se puede? Entonces, la cosa es, el sentido de la ley ahora no es cumplir o no cumplir cosas. Es cumplir o no cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el amor fluya y que nos cuidemos de no dañarnos y que nos respetemos y que nos soportemos las debilidades unos de otros. ¿Me explico? Esa es la ley de Dios. Si yo llego a violentar esa ley de Dios, entonces es pecado. ¿Bien? Estamos. La ley nos muestra el pecado. Uy, y ahora empezamos. Ya 22 minutos y todo. Pero ya faltan 20 minutos más, ¿se aguantan? Vamos a ver los primeros versículos. Porque acá tenemos que hacer un par de hay muchos conceptos en estos pasajes, ¿eh? Pero ahora, hasta acá están todos condenados. Punto. La ley nos mostró el pecado. Y los que conocen la ley y los que no la conocen y las que tienen la ley natural o la ley de Moisés, están todos condenados. Pero ahora hay una salida. Antes no había salida. Ahora, por eso dice el ahora. Más ahora, en este tiempo, tenemos el Evangelio, que es la buena noticia. Hoy no se puede prender ningún noticiero, ¿no? Es un asco. Pero nosotros sí podemos, tendríamos que poner un noticiero porque tenemos el notición, no del siglo, de la historia. Ahora, aparte de la ley, es decir, sin tener nada que ver la ley, porque ya la ley ya cumple su función. La ley, ¿qué hace? Nos muestra lo que está bien y lo que está mal, nos muestra el pecado. Ahora nos viene la solución, porque estamos todos vendidos al pecado, estamos todos bajo juicio de Dios, dice, ¿no? Más ahora, además de la ley, sin que la ley tenga que ver nada, sin que tengamos que cumplir la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué? Bueno, dice que por la ley no somos justificados. ¿Y entonces cómo nos justificamos? No hay manera. Pero aparte de todo eso, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Bien, pusimos esa palabra. Ahora vamos a poner otra palabra. Manifestarse. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra vimos ahí? Concepto. Palabra o concepto. Justicia de Dios. Justicia de Dios. ¿Alguno hizo este ejercicio de desarmar los versículos por frases o palabras? ¿Sirvió? ¿Sirve? ¿Ayuda? Justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Vamos a ver estos dos primeros conceptos. Se ha manifestado. Quiere decir que no es algo oculto.
Antes estaba oculto esto porque no había empezado. Ahora se hace visible. ¿Qué significa manifestarse? No piensen en piqueteros, eso no. Claro, revelarse. Vieron que también la palabra en la Biblia usa la palabra revelarse, manifestarse. Estaba oculto, ahora se ve. ¿Quiénes la ven? Está dispuesta para todos. Es una luz que está para todos. ¿Todos la ven? No. Porque ahí interviene el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva al conocimiento de esa luz, ¿no? Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, pero no todo hombre termina accediendo al conocimiento de esa luz. Se ha manifestado, no es algo oculto lo que nosotros tenemos, no es algo para esconder, no es algo que nos debería dar vergüenza, porque es luz en la oscuridad, es verdad en medio de la confusión y la mentira. Es pureza en medio del pecado que reina, ¿cierto? Es amor en medio del odio y la trampa y todo lo que vemos alrededor nuestro. No tenemos que avergonzarnos. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar? No es algo que yo tengo, es oculto, es para nosotros los que entendidos, es para todos. ¿Lo querés? No, pero no lo veo porque... Bueno, vení, yo no puedo hacer que lo vea, pero puedo orar para que lo vea. Puedo hablarle, puedo presentarle y esperar y confiar de que el Espíritu Santo utilice mi palabra, el conocimiento de la palabra, mi testimonio, para que el otro lo pueda ver. ¿Cierto? Se manifestó. Todos, una luz así, grande. ¿Qué se manifestó? La justicia de Dios. ¿En oposición a qué? A la justicia humana, a lo intento de justificarse. Sabemos que hay cosas que están mal y tratamos de justificarlo, como seres humanos hablo, ¿no? Todo, qué sé yo, hacen cosas que saben que están mal y le buscan la vuelta y dicen, no, porque hubo un estudio de la universidad. ¿Vieron esos estudios de la universidad de bichito que están? O sea, ¿quién sabe quién hizo ese estudio? Pero según un estudio de la Universidad de Wisconsin, la ciencia dijo que cambien coso, está bien. Ah, bueno, qué bárbaro, la ciencia lo dijo. Siempre buscando para calmar qué cosa. La conciencia de la ley es la ley natural que acusa a los no cristianos. Y los cristianos también tenemos esa misma maña, ¿no? De buscarle la vuelta a justificar lo injustificable, lo que Dios dice. Igual le buscamos la vuelta. Pero la justicia de Dios es la verdadera justicia. Y es la que importa. Porque delante de quién tengo que estar justificado. Delante de mi vecino. Delante de la gente. A mí me importa lo que dice. A mí me importa lo que dice Dios de mí. Entonces, esta justicia sí que importa. Porque es la de Dios. Y yo ante Dios tengo que rendir cuenta un día. Un día tengo que estar ahí, delante. Y esta justicia de Dios se manifestó, hoy brilla. ¿Y saben qué? Brilla en cada uno de ustedes. Y eso es una gran cosa, eso es una gran noticia. Eso, ¿saben qué es? Es un evangelio. Es una gran noticia. Bien, la justicia de Dios. Esa justicia de Dios me justifica a mí, hace que yo sea declarado justo. ¿Se acuerdan que siempre le pongo el ejemplo de la justificación de una falta, tanto en el trabajo como en la escuela? Trajiste, ¿cómo se dice? El certificado, ¿cómo se dice? La justificación. Trajiste el certificado de médico o de no sé qué cosa, Y ¿eso cambia el hecho de que yo fallé, de que yo no fui? No. El pecado está, pero está justificado. Alguien puso una firma. Alguien intervino, porque tengo que traer el certificado, ¿vieron? Ese certificado está sellado con sangre y está firmado por Jesucristo, Jesús el Mesías. Bueno, pero mira que yo fui, pequé, maté, no sé, hice los pecadotes más grandotes. ¿Pero tenés el certificado? Sí, pasa.
Qué cosa de loco, ¿no? Es una cosa de locos. Es, primero, algo increíble, aunque justamente es por fe. Esa es la paradoja. Pero por otro lado, es algo maravilloso. Es un evangelio para salir a mostrárselo a otros. Sí, vos tenés este certificado. Porque todos estamos en infracción. ¿Qué vos sos judío? ¿Vos sos musulmán? ¿Vos sos de dónde es? ¿De los guaraníes? ¿De los toba? ¿De los wichis? ¿De dónde es? No importa, estamos todos bajo el juicio de Dios. ¿Tenés el certificado? Porque de eso se trata. Pero mirá, acá se manifestó la justicia de Dios. ¿Te lo puedo conseguir? Por unos manguitos ahí. Algunos hacen negocio con él. Ponga la ofrenda al mano y le vendemos el certificado. La rosa de Sarón, el otro día estaban vendiendo. Yo estaba buscando una radio así en el auto y encontré una radio cristiana, hasta que me habló de la rosa de Sarón que habían traído, fueron a buscar y ahora tenía que ir a retirarla y no sé qué, y había que... Una ofrenda, ¿no? Era para la rosa de Sarón. Bueno, dice que la justicia de Dios se ha manifestado. Y esta justicia, fíjense, esta justicia de Dios no está en contraposición de la ley. No está en contraposición de la ley porque la viene justamente a cumplir. La ley nos muestra el pecado. Entonces nos revela que somos infractores. Porque cuando nos muestra la raya, de acá no pueden pasar y nosotros estamos todos acá, con un pie acá, ¿me explico? Ya nos muestra el pecado. La justicia de Dios no está en contraposición de la ley, porque la misma ley, dice acá, fíjense, la misma ley es la que dio testimonio de la justicia de Dios, tanto la ley como los profetas. Fíjense el versículo 21, ¿vieron? No hay contraposición, tanto es así que la misma ley y los profetas dan testimonio de la justicia de Dios. Porque uno dice, bueno, al final, ¿estamos por la ley o por la justicia? No, es todo un mismo plan de Dios. Es el mismo esquema, nada más que cada cosa cumple una función. Bien, seguimos. La justicia de Dios, por medio, ¿cuál justicia de Dios? Esta justicia de Dios, la que es por medio de la fe en Cristo el Mesías. Que Jesús, ese Jesús del que predica Pablo, es el Mesías prometido por la ley y los profetas. Entonces, esta justicia de Dios, ¿cómo viene? Por fe. Y ahí vamos a ver cómo Pablo empieza a argumentar y a cada vez más fortalecer el argumento, ya en el capítulo 4, de que todo tiene que ver y es por medio de la fe. Entonces, tiene que haber dos razones, una objetiva y una subjetiva, la justificación, el certificadito ese que yo le decía. La objetiva es, la justificación mía viene por la obra redentora de Cristo. La subjetiva es, la justificación mía viene por mi fe en la obra redentora de Cristo. ¿Vieron? Tiene dos, de afuera y de adentro. ¿Quién provoca esa fe? ¿La puedo inventar yo? ¿La puede inventar el vecino? ¿La puede inventar el otro? No. Es un don de Dios. Don es regalo. Es un regalo de Dios que Él reparte a cada uno una medida de fe. ¿Bien? ¿La tienen? Somos bendecidos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Vieron? Ahí está. La parte subjetiva de esta acción. Los que creen en Él. Porque no hay diferencia, muchachos, le dice Pablo, le vuelve a repetir, ¿vieron? No hay diferencia, porque, hagamos una aclaración, los judíos decían, nosotros, estos son, de allá son todos pecadores, no conocen la ley. ¿Y los otros qué dicen? ¿Vieron? Porque en la iglesia hoy también tenemos los legalistas y los no legalistas. Los legalistas viven así, atacando a los otros, y los otros dicen, sos un fariseo, sos un legalista, sos un... Ninguna de las dos cosas está bien. Todos están fuera de la ley porque no cumplen el mandamiento de Dios de amarse unos a otros como yo os he amado.
¿Vieron? ¿Saben? Eso en las redes sociales se ve un montón. Hay pastores que insultan a los otros pastores con nombre y apellido porque tienen otra doctrina y los consideran legalistas. Y otros mismos pastores son los de la sana doctrina que acusan a todos los demás con nombre y apellido de ser unos mundanos. No me parece que huela a gracia, perdón, a iglesia, a mandamiento, a la voluntad de Dios, todo eso, ¿no? Las redes sociales se prestan para eso. Es un ensalarus. Yo escucho mucho, más o menos, por un ratito, ya cuando se pone muy pesado lo elimino. Uno puede hablar de una doctrina sin atacar a nadie. Uno puede poner su postura. La verdad que no tiene ni sentido tampoco, pero ponerle que uno lo quiere hacer porque es teólogo, porque le gusta, se dedica a eso, lo haga. Pero ¿por qué eso de atacar con nombre y apellido, no? Que Dios lo juzgue. Yo hago mi juicio personal y digo, esto huele raro. Pero cuando mucho lo comento acá, pero ahí nomás. Porque yo tengo temor de Dios. Yo no voy a estar levantando el dedo contra el querubín tal, ¿no es cierto? Suena extraño, me suena raro, yo juzgo y suena raro, ¿cierto? Porque no es bíblico, ya es muy tomado los pelos, arcángeles, querubín y todas esas cosas. Pero, qué sé yo, que Dios los juzgue a estos muchachos. Bien, sigamos. Los que vieron que estudiamos el libro de los Hechos y vimos cómo Dios organizó la iglesia. No hace falta todo ese show que quieren, es búsqueda de gloria humana nomás. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por cuánto? ¿Por qué no hay diferencia? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, ahora vamos a otra palabra. Destituidos. Y gloria de Dios. ¿Qué significa ser destituido? Que antes estábamos y hoy no estamos más, ¿no? Antes estábamos en la gloria de Dios y nosotros está la acá. Y hoy no estamos más. Fuimos echados de la gloria de Dios. Ya toda la raza desde el pecado de Adán, ¿no es cierto? Chao, toda la raza se fue creciendo y reproduciendo fuera. Por eso pero como en nuestra esencia está la necesidad de gloria, y antes nuestra gloria era la gloria de Dios, hoy buscamos gloria propia, ¿cierto? Lo dice, fíjense, acá tengo unos versículos que busqué, Juan 5. Juan, el Evangelio de Juan. Acá tengo el 12, voy a leer primero. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, dice Juan, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsado de la sinagoga, los gobernantes, digamos, algunos otros también autoridades, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cómo amamos la gloria nuestra? A mí me encanta que digan cosas lindas de mí. Me encanta. ¿A ustedes no? Si dicen cosas malas, no me gusta. Ni me cuenten, porque no me gusta. A mí me gusta solo, me encanta recibir gloria. Estamos hechos pero, ¿saben? Estamos hechos para participar de la gloria de Dios, reflejando la gloria de Dios. ¿Cierto? Estamos hechos para reflejar la gloria. Adán y Eva fueron creados para reflejar la gloria, la magnificencia, la presencia, lo hermoso, todas las virtudes de Dios. Vieron que estamos llamados a ser testimonios para anunciar las virtudes de Dios, anunciar la gloria de Dios. Pero claro, fíjense lo que dice acá en el capítulo 5, ¿y dónde lo anoté? 5:44. A ver, vamos a leer el 43 para entender un poquito.
Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? No, perdón, me pongo el anteojo. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que proviene del Dios único? Ahí está, ¿vieron? Buscamos la gloria unos de otros. Porque lo tenemos en la esencia, porque antes estábamos y fuimos destituidos. Y ahora estamos necesitados de gloria, necesitados de gloria, ¿no? Pero Pablo dice, ¿está mal eso? No. ¿Saben qué? Gloríense. Pero el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿En qué yo me voy a gloriar? En lo que Dios hizo en mí. ¡Ah! No vale. Yo me voy a gloriar no en mi carne, no en mis virtudes, no en mis cosas, sino en lo que Dios hizo en mí. Y que la gloria de Dios, de lo que Dios hizo en mí, otros lo puedan ver. Y es bueno también decirle al hermano, qué lindo, me bendice tu vida o me bendice tu ministerio o lo que hiciste o tu detalle, me bendice porque puedo ver lo que Dios está haciendo, ¿cierto? Y Dios es glorificado. Ahí volvemos a estar en la gloria de Dios. ¿Bien? ¿Vieron ese concepto? Pero dice, todos igual. Uy, Romanos, acá. No hay diferencia, dice, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y acá tenemos un montón de palabras, pero ya van 42 minutos, ¿no? Pero vieron que cómo se empieza a aclarar la idea de Pablo, ¿cierto? Por eso quería repasar desde el principio cómo Pablo lleva el argumento. Los acusa a uno, los acusa al otro, explica el sentido y la función de la ley y nos pone en una situación irremediable sin Dios. Muchachos, sacan a Dios de la ecuación, están en el horno, no hay salida. Ahora, más allá de la ley, fuera de la función de la ley, pero ahora, aparte de la ley, otra versión dice, además de la ley, es decir, aparte de esta función, se ha manifestado la justicia de Dios, que es la que nos entrega el certificado, que nos hace justos delante de Él, ¿cierto? Y no es por nuestro mérito. Miren que no hay diferencia, ya acusamos a uno o a otro, no hay diferencia, porque todos pecaron y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahí vamos en el argumento de Pablo y continuaremos la próxima clase. Así desarmando un poquito. Vieron que eso para mí me sirve muchísimo para entender todos estos conceptos que están una palabra complicada tras la otra, o conceptos, y los busco en otras versiones, y a veces se aclara un poquito, y trato de buscar algún comentario, inclusive de internet. Cuidado con los muchachos que venden las rosas, a ese no miren. Bien, aleluya. Terminamos por hoy acá con una oración también. Señor, te damos gracias por tu justicia. Señor, a veces estamos tan preocupados en saber dónde está el límite y nos centramos tanto en la ley que nos olvidamos que la ley tiene una función nada más. Pero lo principal es tu justicia, que es el remedio a nuestra situación de pecado. Gracias, Señor. Gracias porque no lo merecemos, pero nos has llamado y nos has mostrado tu bondad y tu gracia, porque gratuitamente nos has rescatado, Señor. Estábamos perdidos y a veces nos volvemos a perder. A veces perdemos el rumbo, Señor, y nos volvés a rescatar, porque tu gracia abunda, tu amor es inconmensurable, es como un río que fluye, Señor. Y podemos, por medio de este estado de justificación, volver a ser partícipes de tu gloria. Y por eso nos llena la vida, porque necesitamos gloria.
Pero buscamos la gloria propia y la gloria propia es vana, no nos llena, pero cuando podemos gloriarnos en ti, cuando podemos hacer que tu gloria sea reflejada en mi vida, en mis acciones, en mis palabras, en mis modos de ser, en mi carácter, entonces, Señor, me siento lleno y me siento bien, porque vuelvo al origen. Ayúdanos a entender estas verdades tan profundas, tan hermosas. Te damos gracias por todo esto. Bendice nuestro regreso, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Amén.